Hey, ¿cómo están, gente? Bienvenidos. Soy Gogo, su biólogo de cabecera, y sean bienvenidos a Animal World. Otro día aquí, voy a ponerlo por acá para poder leer sus comentarios. Muy bien. Muy bienvenidos sean. Quiero invitarlos también a los teléfonos de la cabina. Bueno, el teléfono de cabina que es el 8186-033603. También los podemos invitar a la página www.upg.mx, en donde podrán ver todas las carreras de maestría, bachillerato, licenciatura. Lo dije todo al revés, pero sí se puede. Todo está ahí. Y doctorado, de hecho, incluso. También puedes checar la nueva app de Radio UPG. Búscala en tu Play Store y demás fuentes para buscarla. También puedes encontrar en la página www.radio.upg.mx, en donde también puedes ver la radio en línea. También, si quieres ver nuestras redes sociales, está como Radio UPG en Facebook, YouTube y TikTok. De hecho, ya tenemos TikTok, dato curioso. Y también como Radio UPG oficial en Twitter e Instagram. También agradecerle al contador público Fernando Garza, que es el que nos da todo este apoyo para estar aquí, y el director de Radio UPG, al licenciado Enrique Sánchez. Muy bien, gente, bienvenidos una vez más a lo que viene siendo su programa de Animal World. Hoy vamos a hablar de un animal bastante carismático. La verdad es que es un animal bastante común. Yo sé que siempre lo digo, pero es uno de mis animales favoritos. Como siempre lo voy a decir al parecer, me entusiasma mucho decirlo. Ha estado con nosotros no tanto como otras especies, ha sido un poco controversial el cómo lo llegamos a domesticar, pero ha estado ahí, ha estado siguiéndonos paso a paso, ayudándonos en varios rubros que nosotros creíamos que no nos podía ayudar, y al final ahí están. Hoy vamos a hablar de un animal que ha estado mucho tiempo. Un poquito después, cuando empezamos a tener los problemas de agricultura, aproximadamente hace más de 10.000 años, entre 9.000 y 10.000 años, hoy vamos a hablar de los gatos. Así es, gente. Es un tema bastante importante porque cuando hablamos de animales domesticados, de hecho fue una pregunta de trivia en algún momento del programa, el, digamos que el animal más importante, siempre ha habido una discusión de cuál ha sido el animal más importante con el cual los humanos no hubiéramos podido hacer nada. Y siempre hay una especie de controversia entre el caballo, los perros y el sector que vendría siendo el ganado. El ganado se queda un poquito atrás porque el inicio de la humanidad empezó cuando hubo un problema, cuando tuvimos el punto de hacer ciudades, hacer cultivos, y estos cultivos resguardarlos. Entonces, digamos que el ganado todavía no entraba en ese punto todavía. Entonces, están entre estos dos animales, los caballos que nos ayudaban a arar y a comunicarnos entre otros grupos de humanos, y los perros que son los que nos ayudaron a poder defendernos de otros lugares, protegernos en distintos lugares y así. Pero nunca hablamos de ese otro animal que también tuvimos que domesticar para poder salir, y en algunos puntos de la humanidad fue tan útil o incluso más que los perros. Hoy vamos a hablar de los gatos. El pasado de los gatos como especie de felinos se remonta aproximadamente a 200.000 años aproximadamente. Es un ancestro común, viene de nuestros ancestros comunes, de los cánidos. Nosotros, digamos que toda la línea de los mamíferos, en la subsección de los carnívoros, ahí tenemos algunos animales los cuales se empezaron a desarrollar dependiendo de sus características. Los perros y los cánidos en general eran de una estructura de tal forma, los úrsidos de otra, hablamos de también ¿cómo se llama? Los hurones, que también tenían su otra forma y desempeño, pero no hablamos tanto de los felinos. Los felinos específicamente tuvieron su propio desarrollo debido a que eran entes que tenían la capacidad, y la única capacidad, de poder alimentarse enteramente de carne, tal cual. Si bien la mayoría de las estructuras de la mayoría de los mamíferos cánidos y felinos y úrsidos
tienen una estructura mandibular relativamente similar. Los felinos como que la separan un poquito. En el rango de los felinos tenemos esta estructura de mandíbulas. ¿Cómo denomina usted la estructura de las mandíbulas? La dentadura tal cual necesitaba cierta fuerza o ciertas habilidades dependiendo de lo que consumieras. Veámoslo de esta manera. Si yo, como ser humano, tengo una estructura mandibular muy diferente a la de un perro, y un perro la de un oso, y el oso un panda, y la de un panda un gato. ¿Por qué menciono estos animales en específico? Nosotros como humanos somos considerados omnívoros o relativamente omnívoros, ya que nuestra capacidad de los dientes dentaria depende mucho de lo que vayamos a comer, es la estructura de la parte trasera. Nosotros tenemos una estructura que bien sirve para triturar semillas, también tiene ciertas capacidades para arrancar carne. El desarrollo de colmillos subdesarrollados, el desarrollo de molares específicos para ello. Habíamos hablado en otro programa donde habíamos visto que las muelas no son precisamente así, sino ligeramente inclinadas, para que cuando un diente cayera en otro lugar, hiciera esta como que subsección de palanca y rompiera lo que estaba haciendo. Bueno, esa estructura la tienen mucho los organismos omnívoros, organismos que no dependen enteramente de la carne para sobrevivir, como los osos. Los osos tienen mandíbulas mucho más grandes, mucho más duras. Si hablamos de un individuo que solo se trata de triturar verduras, las mandíbulas van a ser más planas, como para remover, como para moler cosas antes de que llegue al estómago, o los estómagos, como dato curioso, en algunos bovinos. Eh, pero en los carnívoros es muy diferente. Los carnívoros no necesitan una estructura que muela la carne, necesitan estructuras que rompan estructuras sólidas que generalmente vienen en la carne, como hueso, como cartílago, los cuales están específicamente en otros animales. Para ello, las mandíbulas, de pasar a ser estructuras sólidas similares a los nudillos con todo y dedos, pasan a ser como dedos muy afilados, los cuales están separados relativamente para poder hacer como este juego así. Si bien un caballo o algo muerde, y al morder tiene la capacidad de hacer una especie de, como un molcajete, que pasa varias cosas entre los dientes y empieza a moler las cosas, las estructuras de los felinos suelen ser un poquito más puntiagudas y rompen extractos como huesos, como cartílago, mientras consumen la carne, dejando espacios bastante amplios para evitar la acumulación de huesos o la perforación de algún tipo de incisivo o de molar, o incluso de las encías con este tipo de diseños. Muy bien, de toda la familia de los mamíferos, los felinos tienen una estructura donde solo se pueden alimentar de carne. En, Eso también lleva a otra cosa muy importante, la cual es muy, 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 muy importante mencionar. Cuando tenemos un gato, y esto me refiero a nivel mascota, cuando tenemos un gato, los gatos, su consumo viene siendo pues proteína animal, tal cual. El punto es de que generalmente los mamíferos que son muy carnívoros tienden a, digamos, todos los mamíferos tenemos la capacidad de consumir leche al principio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario. Nosotros cuando somos bebés producimos, y todos los mamíferos producimos una enzima, la cual nos ayuda a que el lácteo que estamos consumiendo no nos haga daño, que es la lactasa. La lactasa, dependiendo de nuestro desarrollo de crecimiento, se va perdiendo porque ya no es necesario alimentarnos de leche. Algunas personas o alguna digamos segregación de personas que generalmente estaban vinculadas a la parte de Europa o Europa Norte tienen esta enzima un poquito más desarrollada. ¿Por qué? Porque han convivido o han tenido mucho tiempo el consumo de los lácteos dentro de la dieta, haciendo que sean portadores de la lactasa por mucho más tiempo, incluso de por vida, comparado de otras estaciones como América Latina, específicamente el área de Sudáfrica, donde la leche de vaca no era algo precisamente que se utilizara. Entonces esas personas tienen un desgaste de la lactasa normal, donde a cierta edad, como nosotros ya no consumimos leche de nuestra madre,
Entonces ya pasamos a una fase en donde la lactasa ya no nos sirve, entonces se deshace y podemos consumir otras cosas. Eso sucede porque muchas veces es importante obtener este nutriente, pero hay que se marca un alto diciendo, sabes que hasta aquí tú puedes consumir. Y generalmente los individuos o los animales que lo hacen son los individuos que tienen que buscar alimento, digamos, pues buscar alimento un poquito más complicado, un alimento específico como la carne tal cual. Entonces los carnívoros suelen perder esta lactasa de una facilidad mucho más grande que otros animales. Y los felinos son full cazadores. Entonces, al ser full cazadores, ya tienen esta capacidad de no utilizar la leche y poder empezar a la necesidad de caza para obtener la necesidad de comer y ahora sí ya consumir pura carne. Entonces, ya hablando específicamente de eso, los felinos no consumen leche. Si en algún momento estamos muy asociados a ver que un gato consume leche por alguna situación u otra, una recomendación mía, y me imagino que de cualquier veterinario que tengas como amigo, o tu veterinario de cabecera, que me imagino que has de tener, si tienes un gato, en el mejor de los casos, ojalá que sí, es que no le puedes dar leche a una vaca, no le puedes dar leche a un gato, porque la lactasa la degradan demasiado rápido y en el momento que les das la leche les puede dar un malestar estomacal. Los gatos suelen ser animales que tienen riñones muy sensibles, entonces cualquier cosa que afecte al riñón que no sea de su dieta original, como proteínas vegetales o algún otro consumo que no sea carne, suele ser un golpe directo a los riñones. Incluso algunas croquetas que recomiendo ampliamente revisar la revista del consumidor para ver cuáles son las mejores croquetas para tu gato. Puedes verlo incluso en su página web. Algunas, no, para no determinar o decir esta marca no, búscalo. Son marcas muy conocidas las que se marcan como indebidas para los gatos. Es muy recomendable que lo revises porque cuando un gato se enferma o llega a tener algún problema, no lo vas a ver reflejado hasta 6 meses después de que el problema ya avanzó. Y es generalmente lo que se tarda en reparar un daño. Entonces, los gatos cuando tienen este daño en riñones, tienen daño corporal, que suele empezar por el área de riñón, suele ser muy difícil de combatir. Entonces, revisar cada 6 meses, cada 8 meses a tu gato con el veterinario te ayuda a darte cuenta si llega a tener algún problema. Cuando vemos que ya hay una pérdida de apetito o algo, el gato ya tiene una enfermedad y ya es complicado desde ese punto. Entonces revisa cada 6 u 8 meses a tu gatito. Te puede servir muchísimo y espero te ayude ese tema. Pero bueno, vamos a hablar de cómo empezaron los gatos a aparecer en el mundo de los humanos. ¿Nunca se han preguntado? El perro fue útil en algún momento, el caballo es útil en este momento, incluso se fue el ganado también. ¿En qué momento el humano decidió, sabes qué? Me parece repiola tener un gato. ¿Por qué? Porque en ese momento no era bien visto el concepto de, vamos a tenerlo porque está bonito, porque me llena de júbilo, porque están bonitos, porque están bonitos, porque están bonitos, porque están bonitos. No, por lo que tenías un animal en esos tiempos era porque era necesario para algo. Y aunque ustedes no lo crean, el gato en algún momento fue increíblemente necesario, pero no precisamente domesticado. Hace 10.000 años, hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando los humanos empezamos a entender cuál era el concepto de la agricultura, empezamos a ver que si plantábamos semillas, obteníamos plantas que nos daban una cantidad absurda de semillas, empezamos a desarrollar ciudades, empezamos a desarrollar muros. En esos tiempos los perros empezaron a ser necesarios para protegerlos de depredadores que venían a estos puntos donde nosotros éramos vulnerables, donde no nos podíamos ir. Antes éramos nómadas. En el momento que sentíamos que había un lugar con problemas, agarrábamos nuestras cosas, yo no tengo nada que hacer aquí, nada me ata a este lugar, vamos a otro lugar. Cazamos en ese otro lugar, está más rico, venga. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a desarrollar la agricultura? Ya no nos podíamos ir, ya habíamos invertido algo. El concepto de propiedad
ya empezaba a notarse entre los humanos. Había humanos que requerían cosas que tú sabías y ellos no. Entonces ellos tenían que venir a buscarte. Pero entre todo esto, entre todo el concepto de pelea humano-humano, humano-animal, había un concepto que no sabíamos, que recién íbamos a descubrir, y era el concepto de las plagas. En algún momento, ¿qué denominamos como plaga? Esta es una pregunta muy importante porque solemos decir plaga como una palabra muy ambigua. Ah, eso es una plaga, eso es una plaga. Pero realmente las plagas son cosas que afectan a la humanidad. Si hay un grupo de animales eliminando otro grupo de animales y la humanidad no se ve involucrada en esa situación, tanto beneficioso como perjudicial, no se le puede denominar plaga. Una plaga es cuando un animal, un concepto de animales o alguna situación, un evento, sucede y afecta al humano. Que hay animales consumiendo cultivos, eso es una plaga. Que hay ratas atacando lugares de asentamientos humanos, eso es una plaga. Pulgas, zancudos, todo esto que afectan al humano. Si, por ejemplo, algunos pingüinos se empiezan a reproducir mucho en un área y empiezan a llenar esa área de esos fecales, eso es historia real, ¿eh? Como dato. Hay demasiados pingüinos en un lugar y empiezan a defecar tanto el área que llenan de monóxido de carbono en ese punto y empiezan a morir porque no hay suficiente oxígeno en el área, y los animales que tratan de depredarlo se resbalan en sus heces y mueren por no poder consumir pingüino, y los pingüinos se reproducen más. No es una plaga para los humanos, en realidad solamente es un déficit de un aumento, un incremento de animales en el lugar, pero deliberadamente no nos está afectando a nosotros. Cuando nos afecta a nosotros, lo denominamos como plaga. Entonces, ya que entendemos el concepto de plaga, empezamos a descifrar una de las primeras plagas que afectó a la humanidad en los 10.000, en los 11.000, que fue: ¿qué pasa cuando yo, el humano, empiezo a hacer el concepto de agricultura, empiezo a tener un superávit, empiezo a tener mucha comida, cosa que yo no tenía en ningún momento? En algún momento yo no sabía lo que era tener tanta comida que necesitaba hacer alguna construcción para guardarla. Empezamos a hacer molinos primitivos, empezamos a hacer shelters, o bueno, estructuras para proteger la comida, pero esas estructuras nos permitían almacenar la comida y protegerla de otros seres humanos, pero lamentablemente no nos permitían proteger la comida de otros animales. Y es ahí donde vino uno de los animales que ha estado tanto tiempo con nosotros como el gato, y es el ratón. El muscul, o bueno, el ratón común, ratus ratus también, eh, la rata común, fue uno de los primeros individuos que llegó a depredar y a hacer problemas en el desarrollo de la humanidad como tal, debido a que estaban consumiendo nuestras semillas y luego al consumirlas dejaban heces que llenaban e infectaban el grano que se consumía. Entonces es ahí en donde llega el gato, pero el gato no llega porque el humano lo llama o porque el humano lo atrapa o porque el humano quiere utilizarlo. No, ahí pasa algo muy curioso. Un grupo de gatos, toda la evolución empieza porque un grupo quiere hacer una cosa y otro grupo no quiere hacer otra cosa. Los caminos se bifurcan. Pueden ser varias bifurcaciones por una pregunta que se responde con tres respuestas, pues serían tres grupos. Entonces se divide, digamos en este caso, en dos grupos. Los gatos empiezan a ver que hay una acumulación como lata de sardinas de cantidades abruptas de ratones, los cuales ellos simplemente tienen que agarrar sin esfuerzo, con una alta posibilidad de depredación, con un mínimo esfuerzo y aparte rápido y fácilmente volver a ir a atrapar. O sea, no se acababa esa fuente de comida. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Los gatos y la mayoría ya hemos hablado de esto en el programa, la mayoría de los animales tienen como una especie, uno de los depredadores, tiene una especie de switch, el cual les impide llegar a ciertos lugares si es que hay mucho ruido, si es que hay mucho, no pueden controlar todo el ambiente o no se sienten seguros. Hay un miedo que les afecta, y eso se denomina estrés. Y ya hemos hablado que los animales al estrés les afecta de manera física. No es como nosotros, que el estrés puede ser relativamente tolerable
y podemos sobrellevarlo de alguna manera. Nos hace daño, sí, pero no nos mata, no nos hace un daño físico como lo que hace con un gato de buenas a primeras. Entonces viene este punto de estrés. Los gatos se dividen entre los gatos que, ¿sabes qué? Yo me voy a arriesgar porque hay mucho ruido, porque hay muchos humanos, hay mucha, pero hay mucha comida y el lugar es relativamente seguro. Los humanos no nos cazan, no nos buscan, pero hubo que tener un aprendizaje ese gato para saber eso. Simplemente al principio era mucho ruido y era una posibilidad de no cazar bien. Y este otro grupo de gatos que dijo, ¿sabes qué? Esto es muy peligroso y me fui. Bueno, esa separación hizo que los que se empezaron a acercar a los humanos se volvieron gatos domésticos, pero no precisamente porque los gatos domésticos fueran mascotas de los humanos, sino como lo que nosotros tenemos ahorita como las cucarachas, como las palomas, que son fauna urbana, fauna que viene acompañada con nosotros ya, fauna que cuando hay un asentamiento humano empiezan a segregarse y viven de una manera constante y protegida debido al mundo humano. Véase las palomas, véase las cucarachas. Las cucarachas no serían tan prolíferas si nosotros no existiéramos. Entonces ellas están ahí. Entonces en ese tiempo algo así estaba pasando con los gatos. Los gatos consumían la plaga que estaba atacando los, pues las semillas de los humanos. Entonces empiezan a depredar esto y empiezan a apoyar al humano. El humano empieza a ver esta situación y los gatos empiezan a asociar a los humanos como aliados en esta situación de que donde hay humanos hay ratas, donde hay ratas yo las consumo y el humano no nos ataca. Entonces pasaron aproximadamente 2000 años de esta asociación involuntaria voluntaria donde el gato empieza a acercarse al humano, empieza a tener esta como comunicación con él y el gato empieza a aprender qué es lo que quiere el humano del gato. Empieza a hacer estructuras faciales diferentes. Obviamente ya no necesitaban cazar lo suficientemente fuerte para tener que tener cierto tipo de musculatura. Redujeron sus tamaños, redujeron su necesidad energética. Entonces ahí ya empezó a hacerse una diferenciación entre los felinos, que podrían ser considerados salvajes, y los felinos domésticos. Aquí es donde empezamos a tener, empieza a existir el gato como tal. Antes eran gatos salvajes que empezaron a acercarse a la humanidad, cosa que todavía sucede en algunos puntos, en las orillas, volvemos a hablar de Monterrey, en las orillas de la ciudad hay estos puntos donde pueden apoyarse los gatos salvajes de la humanidad, igual de ratones, de situaciones, de palomas, todos estos animales que dependen de la humanidad para sobreexistir, pero no precisamente los queremos nosotros, los gatos los aprovechan y los gatos monteses también. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que los gatos se desarrollan como los gatos comunes, se empiezan a desarrollar como especie, los humanos empiezan a querer adoptarlos y los gatos, gracias a la protección que esto da, les ayudan y les benefician enormemente al concepto del humano. ¿Por qué? Porque en esos tiempos ya teníamos la capacidad de derrochar el concepto de humanidad. Suena feo que lo diga, pero en esos tiempos ya había perros callejeros. Ya, ya los humanos no tenían un perro como tal para ellos, sino las mismas reproducciones de los perros que ya tenían bastante tiempo con los humanos, ya eran comunidades de perros que sobrevivían en base a la comunidad de humanos. No dependían de un humano específico, sino de la misma humanidad. Entonces, los humanos empiezan a adoptar a estos gatos. Se dice que el primer gato registrado realmente, véase con fósiles, registrado es del 8000 años en el pasado. Estamos hablando de una tumba que se encontró de una persona que fue enterrada con su gato, haciendo ver que los dos volteando hacia el mismo lugar en este cementerio, mmm, pues cementerio pues antiguo, con desarrollo antiguo tal cual.
estaban volteando los dos hacia el mismo lugar, indicando conceptos de religión y que el gato pertenecía a esa persona. Y también que los gatos empezaron a ser, de todo este concepto de la agricultura empezó a desarrollarse por el lugar de Egipto, por el río Canes y toda esta situación, Ganges, perdón, el río Ganges, discúlpeme, Canes es para otro lado, el río Ganges y todo eso, es el concepto del el inicio de la humanidad como tal es ahí, y el concepto y los inicios de la agricultura iniciaron en ese punto. Entonces, ya cuando se desarrolla el concepto de los gatos empiezan a mover como mascotas en base a moverlos, transferirlos a otro lugar. Y en el sur de África, hace 8000 años, es cuando nosotros empezamos a ver los primeros indicios de un gato como mascota, lo cual significa que eso pudo haber sido todavía antes del concepto de los gatos tal cual. ¿Por qué? Porque si ese gato llegó ahí, no fue transportado de Egipto hasta Sudáfrica tal cual, sino que ya había una expansión del desarrollo de tener gatos, era beneficioso para los humanos, entonces los humanos empezaron a tomarle cariño a estos individuos, curiosos, pero a la vez útiles en este punto. Entonces el primer humano, bueno, el primer humano con un gato registrado hace 8000 años, tuvo esta asociación en donde los humanos ya podían, aparte de los beneficios, tener una mascota como tal. Ahora se empezó a expandir y empezó a haber especies de gatos. Pero, ¿qué más se puede hablar de los gatos en cuanto a su historia? Los gatos en ese punto ya empezaron a quererse tanto que incluso en algunos lugares empezaron a desarrollarse como mascotas de individuos poderosos, como faraones, incluso ya siendo representados como dioses. En algún momento los gatos, bueno, los felinos en general eran representados como seres astutos, seres ágiles, más que nada porque en esos tiempos los gatos eran más similares a un zorro que a un gato como lo tenemos ahorita. Entonces sí era muy, muy reflejado en eso. Dioses como Bastet, como Ba, de también dioses egipcios, y en algunas otras deidades de la parte de África como Gaes y Gaes. Es una pronunciación medio curiosa. Gaes, algo así. Muy bien. Que ya viene siendo de religiones en África, tenían ya representaciones físicas no de un felino, de gatos domésticos, los cuales ya tenían especiaciones específicas, ya eran más pequeños, ya tenían estructuras diferenciales. Los gatos durante todo este tiempo empezaron a desarrollar cosas que bien les sirvieron para la supervivencia, y lo cual es muy curioso porque son cosas que nosotros notábamos y pensábamos incluso hace poco tiempo que era muy de los humanos o muy de gatos hacer. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los maullidos de los gatos funcionan a los mismos decibeles que los llantos de los bebés? Esto hace que de manera subconsciente, ahorita que está bastante, denominémoslo de moda, el concepto de gatijos, perrijos, en personas de mi edad, empezar a tener una especie de rechazo subconsciente, hablando de la posibilidad del desarrollo etológico de los gatos, imitan a los bebés en ciertas cosas. De hecho, nada más para que lo entiendan, toda la comunicación de ruidos que los gatos pueden hacer, hasta 100 ruidos diferentes, o sea, en su vocalización, en la estructura de su garganta y todo, pueden llegar a desarrollar hasta 100 sonidos diferentes. Más del, más del 95% de estos sonidos son para comunicarse con los humanos. Chillidos específicos, bueno, maullidos específicos, chillidos específicos, crujidos específicos, los cuales hacen mención a una situación de un humano. Si tú quieres buscar, por ejemplo, algún otro felino que no tenga contacto con humanos, los felinos no aúllan. La mayoría de los felinos y los gatos que tienen comunicación con otros felinos y con otros gatos es de manera física, posiciones, miradas, estructuras del cuerpo, eh, movimientos, todo esto que se ha registrado aproximadamente más de 250
tipos de movimientos que puede hacer los gatos o los felinos en general, pero ahorita hablando de los gatos para comunicarse con otros, que estamos agresivos, que estamos juguetones, que tenemos hambre, que estoy perdido, estoy enojado, estoy asustado, estoy tímido, quiero reproducirme. Todas estas cosas son comunicadas a base de movimientos, a base de estructuras corporales. Y sin embargo, los gatos maullan, pero los gatos no tendrían por qué maullar. El único concepto por el que un gato maulla es porque los humanos reaccionamos a ese ruido. Los perros también funcionan de esa manera, pero los perros sí se comunican de manera física con ciertas comunicaciones no verbales, bueno, llamémoslo no verbales, en la utilización de audio o de focal o desarrollo bucal para comunicarse con humanos, pero los gatos no, los gatos suelen ser más comunicativos en el aspecto de audio con los humanos. Ahora, esto los hace ver a los gatos como si fueran unos cretinos o unos aprovechados, pero la verdad es que no. Los gatos ahorita, hoy en tiempo, son individuos bastante cariñosos, muy buenas gentes, muy buenos gatos, los cuales aún tienen estructuras, les ayudan en el aspecto salvaje. ¿Por qué? Porque claramente no fueron completamente domesticados. Aprovechaban su estadía con los humanos consumiendo sus plagas, pero los gatos siguen siendo individuos que se pueden defender muy bien en el ambiente natural. Yo sé que a lo mejor no es la respuesta que quisiéramos, pero pueden hacerlo. Y eso lamentablemente ya afecta a los animales que están alrededor. Veámoslo de esta manera. Si nosotros tenemos gatos, bueno, si nosotros tenemos aves, tenemos eh, reptiles y todo esto, la mayoría de estos individuos asociados a los humanos, como por ejemplo entre los reptiles están los geckos y todo eso, no suelen atacar a otros animales, no suelen ser individuos que dañen fauna fuera del nicho de fauna urbana para dañar a, no sé, alguna fauna local o fauna nativa que haya estado antes del asentamiento humano. Sin embargo, los gatos sí, ya que tienen una estructura increíblemente buena para defenderse y para cazar, y ya que tienen una estructura que requiere carne para consumir solo carne. Nosotros tenemos croquetas que tienen proteína animal, las cuales se les da, pero ellos tienen su estructura tanto física, incluso esta estructura física es muy detallada de depredadores específicos o de depredadores especializados en el silencio. ¿Sabían ustedes que los gatos caminan con los dedos? Si tú te fijas en un perro, imitando que la mano podría ser la estructura de una pata, la almohadilla del perro suele ser el lugar en donde apoya. Apoya almohadilla, dedos empujan y empieza a caminar. Pero los gatos no. Los gatos caminan con los dedos y cuando el peso es excesivo o dependiendo del suelo que pisen, la almohadilla toca ligeramente el suelo, pero no es un punto de apoyo. Otro dato curioso es que los gatos, las jirafas y no recuerdo qué otro animal tenían algo en común. Si se, nosotros que caminamos en dos patas es bastante curioso cuando caminamos porque solamente tenemos una forma de caminar, un pie delante de otro. Pero si te imaginas en cuatro patas, ¿cómo caminarías? Hay distintas y muchísimas formas que divergen del hecho de tener cuatro patas. Tú te imaginas esto caminando, pues yo camino con una pata así, una así, una acá. Pero ¿qué pasa si tengo dos? ¿Tengo que hacer esto? Caminando con dos delanteras, con las dos delanteras así, van al revés, van así o van así. El punto es de que dependiendo de la necesidad y desde el equilibrio de tu cuerpo, tiendes a mover tu estructura de caminar. Entonces, al tener este punto, los gatos caminan como las jirafas, poniendo los dos pies de un lado adelante y luego los otros dos pies así, que es muy diferente a los perros, que si te fijas muy bien, tienen las patas así. Y cuando caminan, tienen cuatro apoyos diferentes en distintos puntos siempre. Y los gatos no tienen
dos puntos en el aire, y luego dos puntos en el aire, y luego dos puntos en el aire, cosa que les permite tener una mayor velocidad, pero el peso está muy mal equilibrado, así que tiene que hacerse como que una especie de balanceo. Esto se compensa mucho debido a que caminan con los dedos y el equilibrio se ve mucho mejor ajustado en ese punto que los perros, que siempre tienen que tener como las plantas completamente fijas, y entonces el caminado es diferente, ya las patas son más, funcionan de manera diferente. Y es bastante curioso cuando empiezas a hablar de patas porque... Patas. Y cuando empiezas a hablar de patas, porque empiezas a buscar animales que tienen más patas y se vuelve una ecuación. De hecho, no sé si ustedes conozcan la empresa de robótica Boston Dynamics, esta empresa que se ha desarrollado por todos estos años, aproximadamente creo que llevan como 30 años desarrollando solamente el concepto de caminar. Los robots no saben cuál es el concepto de caminar. Nosotros lo desarrollamos muy fácil, pero caminar es algo que involucra muchos músculos, muchas cosas que para nosotros son sencillas, pero cuando se desarrollan de manera mecánica es muy complejo. Dos patas o cuatro patas. Boston Dynamics empezó a desarrollar una mecánica matemática, la cual muestra cuál es, mediante estadísticos, cuál es el balanceo de un caminar. Entonces, de hace 30 años a ahorita, tú ves los robots de Boston Dynamics, pueden recibir un golpe y seguir trotando, y eso es algo de a lo mucho increíble. Y entonces desarrollaron más tecnología con el caminar de los gatos, porque los gatos hacían este balanceo de equilibrio, debido a que las dos patas se movían a un lado y uno de otro, un lado, uno de otro. Entonces, esto revoluciona completamente el concepto del caminar, que nosotros decimos, ay, es caminar, es algo muy complejo. Y ahora hablamos de otros animales con más patas. Hay una fórmula matemática que tú puedes buscar en internet del caminar de las arañas. Que primero se mueve la pata 1, la pata 7, la pata 3, la pata 4, la pata 8, la pata 2, la pata 4 y la pata 1 otra vez. Y así, en una especie de movimiento que si lo ves, si te pones a ver a una araña, pero no la veas como araña, vela como, ponle número a cada una de las patas y fíjate, cada cuando utiliza la pata 1, cada cuando utiliza la pata 2. ¿Por qué? Porque ya sabe ella cómo caminar, le dice a su cerebro cómo mover cada pata o ya es un movimiento involuntario. Bueno, ese tipo de cosas que para nosotros nos parecen complejas porque son más patas, para los robots es lo mismo entre nosotros. Entonces el estudio de varios caminares, entre ellos el de los gatos moviéndose con sus dedos, es algo muy, muy, muy complejo. Ahora, no nada más hablamos de los gatos en el concepto de, pues son los cazadores muy buenos y tal. Ahorita en este tiempo son un problema muy grande. Cuando empezamos, incluso esto pasa mucho en Monterrey, en Nuevo León, en esta área, los gatos suelen ser individuos con una capacidad de caza muy buena, con una, en el mundo natural, en su Animal World, la posibilidad de que un animal depredador atrape a otro animal suele ser de 50 para abajo. 54% estamos hablando del individuo que tiene la posibilidad súper exitosa de atrapar a otro animal mediante sus habilidades. Del gato anda entre el 35 y el 40%. Eso significa que de cada 3 ataques del gato, uno es exitoso. Y todo estaría bien si es que el gato tuviera el área necesaria y fuera el único depredador de ahí. Lamentablemente los gatos no son específicamente de esta área. Y las aves que eran de esta área, que se fueron desplazadas a distintas áreas, los gatos las están depredando. ¿Por qué? Porque tienen muy buen éxito de depredación. Los gatos ya no se bastan con los roedores que vienen con el paquete de humano. Tu kit de humano que viene con todas las plagas que tienen los humanos cada vez que desarrollan una estructura. Entonces los gatos buscan otros alimentos, les llaman la atención las aves y todo eso, y las aves del área se ven muy afectadas. Entonces, esta es una especie de política que podríamos llamarlo, de por favor, por favor, y eso te lo digo a ti, que me estás viendo, las personas que nos están viendo, si tienes un gato,
sería muy bueno que estuviera dentro de casa, debido a que suelen depredar mucho y empiezan a acabar con las especies de aves que los depredadores naturales las buscaban. Y los depredadores naturales pasa de dos sopas. O los depredadores naturales no tienen que comer, o las aves son depredadas por un individuo nuevo más el que ya tenían y bajan de número. Al bajar de número, lo, entre que ya no se quieren reproducir porque pues los están acabando y son muy pocos y ya no se pueden encontrar de manera eficaz ellos para tener una reproducción relativamente estable y un área buena para hacerlo, al final los dos depredadores consumen al local y lo eliminan completamente, haciendo que el doméstico que se puede regresar a casa y consumir alimento de los humanos, el otro salvaje tiene un bloqueo de miedo hacia la humanidad y no se va a acercar, o a menos que sea increíblemente necesario, como los osos negros, no los toquen, por favor. Entonces, al final, Vinnie Cooper dice, por mi casa hay pura paloma y pájaro chilero. Los pájaros chileros sí están asociados un poco a los humanos, pero son de esta área. Las palomas sí son plaga humana, completamente. De hecho, la paloma iglesiera es una paloma que viene de Europa y se vino con nosotros en la colonización. Dato curioso, es el colonizador de los animales. También trajo bastantes plagas. De hecho, como dato curioso, no digo que lo hagan, pero si por alguna razón se abre una paloma para algún fin científico, las palomas tienen parásitos hasta en los ojos. En los ojos, Vini. O sea, tú puedes quitarle un ojo una vez, no lo hagas. La abres, no lo hagas. Y cuando lo sacas, no lo hagas. Dentro del ojo hay gusanos. Hay gusanos dentro de los ojos de las palomas. Es increíblemente bizarro lo que puedes llegar a ver en parásitos, en las cosas asociadas con los humanos. Muy bien, entonces este programa es para mencionar que si tienes un gato, que déjalo en tu casa, que viva contigo, ya están acostumbrados a la vida del humano. Y sin embargo, no es más, sin embargo está mal dicho. Sin embargo, también están muy adaptados a la caza y eso reduce los animales que pueden consumir otros animales en el medio natural. Así que tenlo en casa, no se está perdiendo de mucho. Manténlo entretenido con juguetes. Sé que probablemente estamos nosotros muy acostumbrados a tener a los animales pues muy en contacto con, tú salte y vuelve, no pasa nada. Pero sí llegan a afectar. También la tasa de reproducción de los gatos es abismalmente alta. Llegué a ver un gato que se reprodujo 3 veces antes de que lo atropellaran. Esas 3 reproducciones dieron de 7 a 4 gatos porque morían con una relativa facilidad. Y esos gatos ya se están reproduciendo. Y a la par de 4 años, que fueron 4 años que vi esta situación, porque ahí vivía mi hermana y mi hermana se mudó. Yo conocía a los hijos de los hijos de los gatos y eran demasiados. Y poco a poco simplemente los dejabas de ver, pero pues básicamente los dejabas de ver porque se morían. No todos eran adoptados y pues es algo muy grave. Al final, la poca conciencia que tenemos como personas en cuanto a los animales nos afecta de manera negativa, incluso con la proliferación de los mismos animales que las personas pueden llegar a no querer. Así que está un poco grave. Como este animal, sí, pues, siempre que hablamos de animales, tratamos de tener esta sección. Si este animal puede ser utilizado como mascota, este animal deliberadamente puede ser usado como mascota, tienen un contacto humano bastante bueno, son increíblemente dóciles, dan un amor bastante complementario. Se ha asociado y se ha hecho estudios los cuales asocian el tener gatos no estoy diciendo antidepresivo, no como un antidepresivo, pero sí están asociados a distintas cosas, cosas benéficas para el cual la toxoplasmosis, que es algo que suele asociarse negativamente a los gatos con las mujeres embarazadas, no suele ser una enfermedad que propaguen de manera eficaz, tal cual, a menos que tengas contacto con carne cruda y heces fecales de los gatos de manera directa, y una prueba que te puedes hacer antes o durante tu embarazo para ver si tienes este parásito puesto, y si tus gatos lo tienen también lo puedes hacer. Si tus gatos están en casa y no tienen contacto con el medio natural, terapéuticos, ándale, han sido determinados como terapéuticos para personas con depresión.
o con con déficit de dopamina, con serotonina también. Eh, Muy bien. Ahora, están asociados, bueno, suelen ser muy cariñosos, algunas especies suelen ser bastante buenas. Aquí en Monterrey el concepto de especies de gatos no está tan bien definido, debido a que, seamos sinceros, muchas veces adoptamos los gatos de la calle. Y necesitarías hablar con un veterinario para determinar qué especie podría ser tu gato, a menos que se compren de manera, porque sí he visto gatos específicos de compra. Muy bien, gente. Vamos a detenernos aquí porque ya se nos acabó la hora de Animal World y me agrada mucho. Te digo, hablar de los gatos tiene para rato. Ahorita nada más hablamos de su historia y de algunos problemas que hay, pero es importante hacer la mención. Ahora, hablando de menciones, Radio UPG cada año hace algo bastante curioso a la par de bien y de chido, que es dar juguetes a, ¿cómo se llama?, a personas de escasos recursos e invita a la sociedad a que se haga una recolecta de estos. Si tienes algún juguete que quieras dar y llenar como de, pues, pues algo bonito a otro niño que no tenga tal vez las capacidades para ello, trae tus juguetes trae juguetes que no requieran pila. Tráelos a la escuela Radio UPG, bueno, a UPG, Universidad Pedro de Gante, ahí dice por ahí, Universidad Pedro de Gante. Puedes traerlos y ellos se van a encargar de repartirlos a, a distintas áreas, las cuales van a ayudar mucho a estos niños que puedan llegar a tener algún problema, pues no tener algún juguete o algo así, y te lo van a agradecer. Igual van a estar haciendo esta colecta para el concepto de Navidad. Todavía tienen tiempo. Igual la próxima semana les damos más informes acerca de lo que pueden hacer. Eh, todas estas recolecciones están haciéndose en el campus de Constituyentes, que es precisamente aquí, en donde estamos, en Radio UPG. Así que si tienes muchas ganas de ayudar a un niño y darle un juguetillo, pues estaría chido que se lo digas por acá. Muy bien, gente. Agradecemos increíblemente ¿cómo se llama? A la Universidad Pedro de Gante, a su CP Fernando Garza y al director de Radio UPG, licenciado Enrique Sánchez. Los números de cabina, por si algún momento quieren llamar y quieren, no sé, pedir alguna canción, me imagino, o alguna otra cosa de solicitud de algún programa, o incluso informes para tú participar aquí, fácil, llama al 81 86 03 36 03. También puedes ver todas sus redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok como Radio UPG e Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. También puedes revisar la página de www.radioupg.mx, en donde puedes buscar toda su bachillerato, su licenciatura, su maestría, incluso su doctorado. Ahí en la página viene todo. También puedes revisar la app en el Google Play y en el App Store de... Creo que todavía no está el punto, sí ya está, todavía no, pero muy pronto va a estar para lo que viene siendo Apple, pero en tu Android ya puedes verlo por la aplicación de Radio UPG, búscala por ahí. También puedes, si por alguna razón quieres verlo directamente en la página, pues es www.radioupg.mx. Yo soy Gogo, tu biólogo de cabecera, y estoy muy agradecido que te hayas quedado en el programa. Te mando un besote y nos vemos el próximo jueves. Bye bye.